¿Cuánto amas a Jesús? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo del 1 al 19. Queridos hermanos, no leeré todo el texto de este Evangelio. Ya lo hemos leído recientemente. Es cuando el Señor Jesús se aparece por tercera vez a sus apóstoles en lo que podríamos llamar la pesca milagrosa. Pero la segunda parte del texto de hoy dice así. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, pues los domingos estamos viendo estos textos de Cristo resucitado que se manifiesta a sus apóstoles. Ya les decía a ustedes, hace unos días hablábamos de poder reconocer a Jesús en lo cotidiano, y es de que los pescadores, varios de los apóstoles eran pescadores, ellos acostumbraban pescar, pues Cristo ha resucitado, ha tocado su vida, pero siguen en lo cotidiano. Sí, el Señor dirá: Padre, yo te pido por ellos, no que los saques del mundo, sino que los cuides. Bueno, pues estamos en el mundo. Y en ese estar en el mundo, yo quiero decirles algo que constantemente me sucede, y en estos días por lo menos 2 veces me ha sucedido, el de personas que tienen sentimientos de culpa, van, agarran, se confiesan, saben que Dios les perdonó, pero ellos no se perdonan y siguen echándose la culpa de lo que ha sucedido, y eso se llama remordimiento, y es algo muy distinto al arrepentimiento. En el arrepentimiento yo reconozco que me he equivocado, que he fallado, que he pecado, y me hago el propósito de no volver a pecar, y con la gracia de Dios. Y lo que ocurrió, lo que hice, ya quedó en el pasado. Bien, esto es muy, muy importante, porque la fe así es. Yo sé que el Señor me perdona, pero me cuesta trabajo entenderlo, aceptarlo, vivirlo. También el otro día platicaba yo con una señora, murió su esposo hace 7 meses, le hablé de la belleza de la resurrección, le hablé de la confianza y la seguridad de que tenemos, de que aquellos que mueren están con el Señor, y que nuestra pena se aminora cuando ponemos nuestra mirada en el Señor. Y me dijo: Padre, usted tiene toda la razón, pero a mí me cuesta creerlo. Sí. Es que la fe no es una cuestión de ya es, para algunos sí ha sido así. Bien, pues hoy el Señor Jesús 3 veces le pregunta a Pedro que si lo quiere. Algunos estudiosos de la Biblia, exégetas, dicen es porque 3 veces Pedro negó a Jesús. Y es una manera en la que el Señor Jesús está sanando el corazón de aquel al que le da la tarea que apaciente sus ovejas. Porque es a Pedro el que el Señor Jesús le había dicho que sobre él edificaría su iglesia.
La piedra angular de la iglesia es Cristo, pero como signo visible de esa presencia del Señor Jesús quedará Pedro y a lo largo de los siglos sus sucesores. Bien, pues Pedro todavía está dolido, todavía tiene pena, vergüenza con el Señor. Ya se le ha aparecido, acabamos de decir, 3 veces, se le ha manifestado. Pero para que Pedro no tenga duda, 3 veces le pedirá el Señor Jesús en el pasaje que hemos escuchado, le preguntará que si le ama. Por eso aquí yo también pediría, ¿amas a Jesús? ¿Deseas amar a Jesús? ¿Qué tanto lo amas? Alguien me podría decir, un poquito, Padre. Bueno, a veces sí, a veces no. Creo que ya de manera estable, y hay quien podría decir totalmente. Ese totalmente es lo que nosotros tenemos que hacer. El mismo Pedro, al que el Señor Jesús 3 veces le pregunta que si le ama, pues vivirá en la fe, seguirá siendo un hombre débil en algunos aspectos, limitado en otros muchos, pero amará al Señor al grado de que incluso podríamos decir que la 4ª vez que el Señor Jesús le pregunta a Pedro que si lo ama, da origen a una pues hermosa tradición, el Quo Vadis Domine, ¿dónde vas, Señor? Y es de que señalan que Pedro, viviendo ya en Roma, hay una persecución en contra de los cristianos, sabe que lo están buscando a él para martirizarlo y huye de la ciudad de Roma, dice la tradición. Pero en el camino, Pedro se encuentra con Jesús y él dice, Quo vadis, Domino, ¿a dónde vas? A morir de nuevo. Y entonces Pedro entiende que el Señor lo está acompañando, no huye, sino que va y se entrega y morirá sacrificado en Roma. El sacrificio de Pedro y de Pablo lo celebramos el 29 de junio de cada año. Podríamos decir que hasta dónde hay que amar a Dios, dice Teresa de Calcuta, hasta que nos duela. Y a través de ese testimonio de la muerte en cruz, hay que recordar que se dice que Pedro fue crucificado, pero pidió que no lo pusieran con los pies hacia el piso, sino al contrario, de cabeza con los pies hacia el cielo, porque no quería morir como el Señor Jesús, no se consideraba digno. ¿Hasta dónde hay que amar a Jesús? Hasta dar la vida por Él, porque ya tendremos la oportunidad de meditarlo en alguna reflexión de la semana, pero definitivamente porque así nos amó Jesús hasta el extremo. Nadie ama más que aquel que da la vida por sus amigos, y Jesús dio la vida por ti y por mí. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a dar la vida por Él. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.